de esta serie que estamos llamando y hemos titulado El justo juicio de Dios. Y estamos hablando el tema, el juicio de Dios es según verdad, según Romanos capítulo 2. Y hoy estamos en la parte 2 de este tema, del juicio de Dios es según verdad. Ahora, decíamos que cuando estamos hablando del juicio según verdad, estábamos observando 3 puntos de suma importancia. Y espero que la iglesia se los haya grabado, la congregación sobre todo en este lugar. Y el primer punto que miramos era que Jesús no vino a condenar. ¿Puede repetirlo usted? Jesús no vino a condenar. Es el primer punto de suma importancia que la iglesia debe tener claro y conciso, que Jesús no vino a condenar, por lo tanto la iglesia no tiene la autoridad ni tiene el aval para condenar. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. El segundo punto que miramos era que el que cree en Jesús no va a condenación. Amén. El que cree en Jesús no va a condenación. Amén. Pregunto, ¿cuántos creen en Jesús? Amén. Recuerda lo que dice el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos. No hay condenación para aquel que está en Jesús. No hay condenación para los que están en Jesús. No hay condenación a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. O sea, no hay condenación para la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Amén. Vamos a darle una fuerte aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre. Otro punto que miramos era que quien nos juzga en el día del juicio, quien nos va a juzgar, es la misma palabra. Según lo que leíamos en Juan capítulo 12, versículo 48. Y ahora, siguiendo con esta parte de este tema, tenga en cuenta esto, que si es la palabra de Dios la que nos va a juzgar, la palabra de Dios dice que por toda palabra ociosa, ¿está la iglesia acá? Sí, señor. Que por toda palabra ociosa que digas o que salga de tu boca, si no hay arrepentimiento alguno de lo que has dicho, darás cuenta en el día del juicio de esa palabra que has soltado. Sí, Señor. Amén. Eso lo dice la Biblia. Mateo capítulo 12, versículo 36. Así que para que la próxima vez que usted vaya a abrir la boca, tenga cuidado de lo que dice. Sí, Señor. Por eso es que el proverbista le dice en la palabra, en los proverbios, el proverbista dice, dame palabra de sabio. Porque la gente que no tiene el temor para hablar, lanza y dice cualquier sandeces, cualquier cantidad de palabras, sin tener el temor de que un día por esa palabra tiene que darle cuenta a Dios. Amén. Cuando usted le dice necio a alguien, tenga cuidado, que por esa palabra tiene que darle cuenta a Dios. Cuando usted le dice fatuo a alguien, tenga cuidado, ya esto lo hemos hablado acá. Cuando usted hace una expresión y dice, tú eres un maldito, tú no sirves para nada, tú eres un mediocre, tenga cuidado, que esa palabra tiene poder. Y es la misma palabra de Dios la que nos va a juzgar. Y esa palabra está diciendo allí que por cada palabra ociosa que nosotros hablemos, ¿está la iglesia conmigo acá? Amén. 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 Vamos a dar cuenta el día del juicio. ¿Por qué? Porque el día del juicio es inminente y va a llegar. Y ese es otro punto que vamos a tocar. Pero quiero que sigamos con esto. Mateo capítulo 12, verso 36. ¿Alguien lo tiene acá? ¿Quién lo lee si lo tiene, por favor? Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De ella darán cuenta ¿cuándo? En el día del juicio. El día del juicio. O sea que va a haber un día del juicio. Y cuando el Señor está hablando, dice, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, cualquier persona, cualquier hombre, como dice ya Romano, quien quiera que seas tú, ten en cuenta que un día vas a estar ante el tribunal de Dios, ante el tribunal de Cristo, ante el juicio de Dios. Amén. Amén. Así que vivamos siempre por la línea del Señor. Así es. ¿Cómo hablamos?
cómo nos expresamos, cómo decimos las cosas. Ahora, Dios conoce las cosas. A veces usted está pensando algo y usted cree que nadie lo sabe. Pues lo que usted está pensando ahorita mismo lo sabe el Señor. Porque Él escudriña la mente y el corazón. Y el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, hablando de la palabra de Dios. Mira esta palabra que está allí, en el capítulo 4, versículo 12 y 13 de Hebreos. Dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es que viva, ¿y qué más? Y eficaz, y es más que más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace esa palabra? Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa palabra que nos va a juzgar es la que nos penetra. Y esa palabra que acabamos de soltar ahora, que vamos a dar cuenta a Dios por cualquier palabra necia que hable en nuestra boca, vamos a dar cuenta a Dios. Esto ahora nos está penetrando nuestra alma, porque Él es el que conoce nuestra vida. No le eche la culpa al predicador. No le eche la culpa al que está enseñando, llevando la palabra. Hable con el Espíritu Santo y póngase a paz con Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces el Señor está diciendo que esta palabra penetra hasta partir el alma, ¿qué más? Y el espíritu. También las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Por eso es que siempre les digo, no te pongas a estar viendo a la persona que está cometiendo ciertos errores y dice, Señor, mira, el Señor lo sabe todo. Y al Señor hay que darle cuenta. Y todo el mundo tiene que darle cuenta a Dios. Lo decíamos el día pasado y lo dice la Escritura. Dar cuenta a Dios de lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Ahora está la palabra dada, está la palabra expresada. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Dios soltó la palabra. Jesús vino como la palabra de Dios. Vino como el maná del cielo. Vino como el pan de vida. Y la gente oyó a Jesús. Entonces, cuando el ser humano tiene la capacidad de oír el mensaje, también tiene la capacidad para escoger. Amén. Amén. Usted está escuchando la palabra hoy. Usted que está aquí, usted que me está escuchando en el momento que me escuche, hasta donde está llegando ahora este mensaje, usted me está escuchando. Yo estoy transmitiendo lo que el Señor nos está dando. Pero déjeme decirle que el que toma la decisión, después de haber escuchado el mensaje, la palabra, ¿es usted o soy yo? Amén. Nosotros decidimos. Amén. Y esto no es a la fuerza, ni es por ponerle carga a la gente. Es la persona, el individuo que tiene el encuentro con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye y le trae convencimiento. Entonces es el Espíritu Santo que convence a la persona y el Espíritu Santo le hace entender la palabra y que Dios tiene un propósito y un plan con él. Amén. Y el ser humano tiene la libertad para escoger. Jeremías capítulo 21, versículo 28. Perdón, Jeremías 21, sí, versículo 8. Verso 8 de Jeremías 21. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros, ¿qué dice? Camino de vida, ¿y qué más? Y camino de muerte. Si usted sigue leyendo la Escritura, lo leímos allí en Deuteronomio. En el capítulo 30, los versículos 11 al 20. Dice, Jehová para ti es vida. O sea que si tú no escoges a Jehová, entonces no tienes la vida. Por eso es que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa palabra se soltó. Y el que la recibió, y el que no, no.
Por eso es que cuando usted va a un encuentro y está en un lugar como este, donde dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El que recibe, recibe, el que no, no. Amén. Denle la gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Ay, es que ese culto estuvo malo hoy. Malo. Con ese pan que te soltaron. Con ese maná que te dieron. Malo estás tú, estoy yo. Aleluya. Pero la palabra de Dios nunca es mala. Amén. Ella es aliciente a nuestros huesos. Amén. Es como dulce miel a nuestro paladar. Y a veces es como que amarga y como que fuerte. Pero hay que recibirla porque ella es medicina a nuestros huesos. Amén. ¿Está la iglesia aquí? Amén. Aleluya. Gloria. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Hablando de que el ser humano tiene la libertad de escoger. Mateo 7, versos 13 al 14. Y dice la escritura: entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. O sea, el Señor está diciendo, entren por la puerta estrecha, porque la puerta estrecha es la que lleva a la salvación. Pero si ustedes se desvían por la puerta ancha lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y yo pregunto en esta hora, ¿cuántos han encontrado esa puerta? Amén. 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 Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús es la puerta de las ovejas. Y nosotros hemos entrado por esa puerta. La puerta está abierta y sigue abierta para todo aquel que quiera entrar. Amén. 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 ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, pero usted decide si sigue caminando por el camino ancho o entra por la puerta angosta. Juan capítulo 3. Leíamos el día pasado los versículos 17 al 18. Hoy vamos a leer el versículo 19 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y dice la escritura: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasa? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí está el tomar la decisión. ¿Y por qué se toma la decisión? Porque queremos seguir haciendo lo que nos conviene, lo que nos sienta bien, porque esa es nuestra esencia, esa es nuestra naturaleza. Por eso la Biblia habla del hombre de pecado, del hombre viejo. Pero hay que volver a Cristo, entrar por la puerta angosta, y entonces comienza una vida nueva en Cristo Jesús. Usted y yo decidimos. Eso no le toca al Señor. El Señor solamente anunció, el Señor solamente dio el mensaje, pero a nosotros nos corresponde decidir. Hay un cántico que dice por allí: he decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Amén. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Amén. Amén. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Y esa palabra que es según verdad, es como siempre digo yo, se va a mostrar como en un espejo. A mí nunca me hablaron de esto, Señor. Y siempre escucho gente que habla de relatos de historias que fueron al cielo y que San Pedro y que no sé quién allá le dijo, no, todavía no es el tiempo. Pero llegará el día en que es el tiempo que estemos delante de la presencia del Señor y nadie va a tener excusa delante de Él. Nadie va a tener excusa. Porque es necesario que este evangelio sea predicado a todo el mundo. Y después de esto, entonces el fin. Y después viene el juicio. Y nadie puede decir, a mí nadie me predicó, a mí nadie me anunció. Ay, yo tenía una vecina que ella ni me decía que era evangélica. Imagínate tú, imagínate tú. El evangélico está llamado a anunciar las buenas nuevas de salvación.
En este tiempo estamos llamados a predicar. No estamos llamados ni a enjuiciar, ni a señalar, ni a juzgar, porque eso no nos corresponde a nosotros. La única responsabilidad de la iglesia sobre la tierra es predicar la palabra. Y si no predicamos la palabra, cuenta tendremos que darle a Dios. Y no hablo a nivel de iglesia general. Individualmente tú como individuo, como persona. Lo que Dios te ha dado a ti es único. Y de lo que Dios te ha dado, de eso tú tienes que darle cuenta a Dios. Y eso que te ha dado Dios, ese mensaje del Evangelio, la palabra revelada, a ti se te reveló la palabra. Quiero seguir con este punto. Y es que el juicio de Dios es evidente. Diga conmigo, el juicio de Dios es evidente. No tiene reversa. Va porque va. Llega el momento en que el juicio de Dios ha de llegar. Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos 9, 27. Ya vimos que el juicio de Dios es según verdad. Y hablamos dos temas o enseñanzas seguidas de esto. Ahora seguimos con que el juicio de Dios es evidente. No tiene reversa. El versículo, les dije que versículo 27 de Hebreos capítulo 9 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, ¿y qué pasa? Y después de esto el juicio. Les decía en días anteriores que todos nos vamos a morir, a menos que venga el Señor por su iglesia y nos levante. Pero si eso no sucede, todos tenemos que morir. Y ese juicio de Dios es evidente. Va a llegar. Va a llegar el momento en que todos estemos delante del tribunal de Cristo. Todos. Todos. Decía la vez pasada, todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y eso es algo que está allí. Y está establecido en la palabra. Y cuando estemos delante del tribunal de Cristo, nadie va a decir: a mí nadie me habló de que había un día un juicio. A mí nadie me lo dijo. Ya la palabra está dada. Y como ella es espada de doble filo, y como ella penetra, la palabra está anunciada. Lo leíamos allí en Deuteronomio, que allí vamos a terminar, pero quiero seguir con esto. Romanos capítulo 2, versículo 3 y versículo 5, hablando de que el juicio de Dios es evidente. Romanos capítulo 2, verso 3 y verso 5. ¿Sigue la iglesia acá conmigo? Amén, amén. Aleluya. Versículo 3 dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pablo está allí hablando a los romanos y les hace la pregunta: ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? Quiere decir que el juicio de Dios es una realidad. Amén. Versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de ¿qué? Del justo juicio de Dios. O sea que el juicio de Dios es real. Se va a dar. Mateo capítulo 12, verso 36. Diga aleluya. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Verso 36. Capítulo 12 de Mateo. Ya lo leímos ahorita, ¿verdad? Amén, amén. ¿Que de toda qué? Palabra. Palabra ociosa. ¿Qué pasa? Que hablen los hombres de ella, darán cuenta. Daremos cuenta en el día del juicio. Si no nos arrepentimos de esas palabras que soltamos a veces y pedimos perdón. Por eso dice el apóstol Pablo que no salgan palabras obscenas o palabras de inmundicia de nuestra boca, palabras deshonestas de nuestra boca.
Porque Santiago dice, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. O sale agua salada o sale agua dulce, pero las dos aguas no pueden salir. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice el verso 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos? ¿Para qué? Para ser castigados. ¿Cuándo? En el día del juicio. O sea que el juicio es eminente. Hechos capítulo 17, versículo 31. Hechos 17, verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así como se estableció que un día Cristo viniera y que se anunciara, y esto se dio y se cumplió porque la palabra de Dios se cumple, así se ha establecido también que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y es lo que recalca aquí la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y hemos hablado que el juicio de Dios es justo. Y por eso el tema de la serie es el justo juicio de Dios. Y hemos visto los principios de este juicio. Y hemos visto que el juicio de Dios es según verdad. Y que este juicio es eminente. Lo estamos viendo ahora. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Déselo fuerte. Y a su nombre. Apocalipsis, capítulo 6. Verso 17. 6 de Apocalipsis, versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. Ya aquí está anunciando el ángel, anunciándole a Juan que ese juicio que es evidente, no está hablando de que será un día, ya aquí está hablando de que se dio, ¿Pero por qué? Porque ellos estaban viendo ya a futuro y hablaban como si fuera en el presente. Y algunos están hablando que estamos en los sellos del Apocalipsis, que estamos en el tiempo de las copas de ira. La gente no sabe ni lo que habla. No, yo creo que la iglesia como que se le fue. Porque si la iglesia entendiera lo que la Biblia dice que Dios tiene preparado para esta humanidad, todo el mundo estuviera volcado buscando la presencia de Dios. Porque lo que viene para esta tierra no es bueno. La Biblia habla de destrucción. Al igual que en el tiempo de Noé. Y no le creían. Y todos aquellos que compareceremos un día ante ese gran día de su ira que ha llegado. Y entonces todos los ojos verán que lo que se hablaba y se decía era cierto. Iglesia, prepárate y afírmate, porque el tiempo está cerca. ¿Cuánto da gloria a Dios? Este juicio que es evidente, es inevitable. Ese juicio de Dios, nadie lo puede parar, porque ya está establecido que se dé. Los hombres
podrán evadir la justicia humana, pero nunca, escúchame bien, iglesia, nunca escaparán a la justicia divina. Así que usted nunca se ponga a hablar, ni a pelear, ni a pelear con nadie. Si alguien está siendo injusto con usted y eso delante de Dios es desagradable, téngalo por seguro que Dios va a pelear por usted. Pero no se ponga usted a pelear, porque si la justicia humana, si la justicia terrenal no actúa, como algunos dicen que tarda, pero algún día llega. Déjeme decirle que si esta tarde llega, la de Dios puede tardar, pero es evidente de que llega. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Quiero que leamos libro de Amós, profeta Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9, versos 1 al 4. Dice allí el tema que aparece: los juicios de Jehová son ineludibles. ¿Qué quiere decir eso? Dice el versículo 4, Amós hablando: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, o sea, si subieran a la cumbre o al monte más alto, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Mucho cuidado, porque un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Dios quiere, iglesia, como te decía en días anteriores, que entiendas que la iglesia es inocente. Pero se le va a decir un día a muchos: bienvenidos, benditos de mi Padre, entren al gozo de la presencia del Señor. Amén. Pero habrá un grupo que se les dirá: no los conozco. Yo quiero ser de lo que Dios llame a su reino y me diga: bendito de mi Padre. Amén. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda que el juicio de Dios es justo, que el juicio de Dios es según verdad, y que el juicio de Dios es evidente. Muchísimas gracias, que Dios del cielo te bendiga y te guarde. Deme un fuerte aplauso al Señor.